Buenas noches, nos encontramos con el doctor Oscar Onofre y con el doctor Anteuri Mendoza y hoy vamos a discutir un artículo de Edmundo Gorman nominado Consideraciones sobre la verdad en la historia. Y pues damos paso al doctor Onofre para escuchar sus comentarios. Eh, Muchas gracias, Bitsu. Muchas gracias a todos los que quieran escucharnos a partir de esta noche o de cuando se suba el video. Yo primero voy a comenzar hablando un poco del entorno en el cual surge este texto de Edmundo Gorman, el de Consideraciones sobre la verdad en la historia. Este texto es una ponencia que Edmundo Gorman presentó en 1945, a finales de ese año. Este, esta ponencia surge en un contexto de una discusión que sostuvieron Edmundo Gorman y Silvio Zavala, me parece que a mediados de ese mismo año, del 45, cuando fueron convocados por la Secretaría de Educación Pública, junto con otros investigadores, para realizar los libros de texto gratuito. Y ahí fue donde Gorman y Zavala tuvieron algunas diferencias sobre cómo entendían esta labor de la historia, y ahí fue donde ambos acordaron eh, llevar a otro espacio esta discusión y finalmente Silvio Zavala no se hizo presente. Ya para seguir, ya relativo al texto, me parece que O'Gorman nos deja ver tres grandes, vamos a decir así, cimientos sobre los cuales él construye su texto sobre lo que él entiende sobre la verdad específica que crea la investigación histórica. Aunque solo lo menciona con una cita al inicio de su texto, hace una referencia a Unamuno, después cita diversos, principalmente dos pasajes de José Ortega y Gasset. Y O'Gorman nos pone de manifiesto que él consideraba, no nos dice específicamente a Unamuno, pero sí a Ortega y Gasset como exponente del pensamiento historicista. Me parece que esa es una de las primeras luces que tenemos para identificar cómo era este, vamos a decirlo así, primero Gorman, ¿no? De inicios de los 40, bueno, de mediados de los 40. Estos textos de O'Gorman, perdón, estos textos de Ortega sobre todo, nos dejan, nos dejan ver un razonamiento sobre el cual Gorman descansó toda su argumentación, que es que el pasado no es algo ajeno al hombre, sino que el pasado que estudia la historia o que debe de estudiar la historia es algo propio del hombre. Me parece que esa es la piedra angular sobre el cual va a descansar toda la comunicación de Gorman. Como ya mencioné, es una ponencia, por lo tanto, no podemos rastrear cada una de las citas. También es un texto en el cual no hay muchas citas. Y O'Gorman, al ser abogado, hace un uso de la argumentación. Es decir, nos pone una tesis y después nos pone los diversos argumentos sobre los cuales él fundamenta la pertinencia de esa tesis. Em, no- Nos hace una crítica de la historiografía considerada por él como cientificista, que es la que se encuentra en pugna con la historiografía que él considera como auténtica o historicista, pero creo que en este momento solamente voy a destacar un aspecto, que ya les comenté que O'Gorman destaca de Ortega y Gasset, que es la imposibilidad de que la historia cree una verdad completamente imparcial, que para Gorman es desinteresada, sería desinteresada. Para él solamente se puede investigar un pasado que es propio. Y cómo lo traduce o cómo traduce esta tesis orteguiana O'Gorman, que solamente que el historiador eh, hace una selección, no dice arbitraria, pero sí es una selección muy personal de qué tema escoger y qué fuentes considera con más peso. Y nos dice O'Gorman que esa es la verdadera autenticidad y eso es lo que el historiador tendría que dejar ver. ¿Cuáles son esos criterios o fundamentos en los cuales él se basa para escoger un tema y para decirnos qué del tema? Por lo tanto, Gorman critica la postura que se podrá considerar cientificista de una verdad acumulativa
y también critica el hallazgo del documento per se. Es decir, él considera que si que un documento no nos dice nada, si no está, vamos a decir, yo lo vamos a decir de esta forma, dentro de una trama que le dé sentido. No, la información por sí sola no nos dice más que acumular y amontonar, vamos a decir así, información sobre un tema, ¿no? Em, y me parece que también él destaca algo que no podría yo decir si algún otro investigador o teórico de historia de México lo había dicho hasta ese momento, que era que el pasado humano existe en el presente. Este Esta tesis, que también se desprende del pasado como algo humano, como algo auténtico, le permite a Gorman decir que es en el historiador donde debemos de encontrar estos criterios para destacar un evento sobre otro, inclusive para escoger un tema. Em, ya para finalizar, él nos dice que es esta forma de entender la historia, la cual lo lleva a entender que la única forma de construir una historia, es decir, construirlo como un texto, es la narrativa. Y que solamente adecuando el pasado a estas, le llama exigencias vitales del presente, al colocar vital nos deja ver toda esta influencia orteguiana, esta recepción orteguiana que él tiene, es a través de esas exigencias vitales que se crea una verdad histórica. Y para él, que es una verdad histórica, según lo entendí, es una verdad que descansa en ese principio de autenticidad, que responda a lo que un individuo, en este caso el historiador, un grupo de individuos, estén pensando sobre su pasado. Y creo que por el momento ya he expuesto lo que me parece más destacable de esta intervención de Gorba. Muchas gracias, Bitson. Muchas gracias, Julio. Perfecto, estimado Oscar. Pues vamos a pasar con el doctorante Uri para también escuchar sus Sí. comentarios en torno al artículo. Bueno, en primer lugar, con respecto al contexto en el que se desarrolla el debate y que ya comentaba Oscar, me parece que en esos momentos la cuestión historiográfica no se desarrollaba como, digamos, como una disciplina a investigar, ¿no? Entonces, digamos que la tensión que se da entre lo que Oscar mencionaba como la visión tradicional, cientificista de la historia, y la visión contemporánea por la que se decanta O'Gorman, está atravesada por esta cuestión, ¿no? De descubrir que el historiador también tiene que operar y tiene que elaborar también su investigación desde metodologías beta-operatorias, es decir, específicamente la historiografía, ¿no? Descubriendo que, y bueno, es un descubrimiento tampoco nuevo, porque pues viene desde la antigüedad, pero digamos que ya se expresa aquí la cuestión de la historiografía, ¿no? Como central en el trabajo del historiador, ¿no? Eso es en cuanto al contexto, ¿no? Ya centrándonos en el artículo, sí tengo algunas cuestiones ahí interesantes que comentar. Por ejemplo, eh, la cuestión de orteguiana me parece que se expresa muy bien en la ontología que recepciona O'Gorman, ¿no? Porque ese es el punto nodal a partir del cual va a operar también su ejercicio histórico, ¿no? Y bueno, aquí podremos quizá discutir si en realidad esa es la postura que está defendiendo Gorman, y postura en términos pues ideológicos también, porque pues viendo que es un debate, ¿no? Es el contexto académico en el que se da esto, pues también tiene que estar inscrito en un espacio académico más amplio, no solamente el de Zavala o el de O'Gorman, ¿no? En el que, por supuesto, ellos están inmersos y que no está ajeno también a los procesos ideológicos, ¿no? De la vida nacional en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión ontológica ortellana, o sea, de cuño ortellano que recepciona O'Gorman para abordar la cuestión de la verdad histórica. eh, bueno, en términos generales, para específicamente para este artículo, que pues como bien señalaba Oscar, no tiene citas ni nada, algún referente que lo acredite como tal, como un artículo académico. Sin embargo, representa muy bien esa postura ogormiana de madurez, ¿no? Es quizá ese punto nodal en trabajar los sintagmas posesivos, ¿no? Y ligados a la cuestión vitalista.
esa cuestión central, ¿no? De que la vida humana es lo central, ¿no? En el proceso histórico, no solamente pretérito, ¿no? Sino también del presente, y que lo lleva ahora sí que a un término ad finitum, ¿no? Porque tampoco podría decirse que es lo contrario, ¿no? Ese término para el caso de la ontología, ¿no? Que él sostiene como base o como fundamento de lo que debe hacer un historiador y de lo que significa también el ejercicio historiográfico, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales puede resumirse lo que él llama postura contemporánea como eso, ¿no? Frente a la visión cientificista que habría que analizar, ¿no? Desde qué tradición viene. Por supuesto que hay trabajos que han analizado esa cuestión, ¿no? Aquí lo que rescata Gorman de ese aspecto solamente es algunas cosas que ya mencionaba Oscar también, como el caso de la operación mecánica de reajuste o rectificación, ¿no? Que se da a nivel historiográfico, es decir, sumar cada vez más hechos que actualicen la historiografía vigente y que, bueno, hasta la fecha es una visión predominante, ¿no? En las academias, la cuestión de añadir más datos, creyendo que, pues, en efecto, eso constituye un proceso histórico dialéctico, ¿no? Digamos que en su complejidad, ¿no? Ese es un punto que rescata de esa tradición bueno, así la denomina Gorman, tradición cientificista, eh, con la cual él no está de acuerdo, ¿no? La otra cuestión es el pasado como considerado como una realidad ajena, ¿no? Eh, que es interesante porque visto desde su postura, bueno, desde la postura específicamente de este artículo, él la contrapone efectivamente al uso, ¿no? de este sintagma posesivo ligado a la ontología, a la ontología orteguiana, ¿no? Digamos, a la ontología vitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo un comentario de manera muy, muy personal. Para mí se muestra en este artículo una forma muy solipsista, ¿no? O tendiente al solipsismo, y pensar, digamos, la complejidad de las operaciones históricas solamente desde esas coordenadas, ¿no? Y bueno, yo creo que concluiría de manera general esta primera intervención así, ¿no? Perfecto, muchas gracias, estimado Uri. Pues ya han tocado puntos interesantes. Precisamente creo que el aporte de O'Gorman en este sentido es atacar la supuesta imparcialidad del historiador, ¿no? Y el conocimiento absoluto del mismo respecto a los procesos históricos. Pero me parece importante, digamos, recalcar que si se niega el método histórico, ¿no? En el sentido de las ciencias naturales, ¿no? Como él bien menciona, ¿por qué rescatar y ensalzar lo que él denomina método narrativo, ¿no? Me parece que también, y me parece que erran cualquiera de los dos métodos, ¿no? El método que busca introducir a la historia a través de las ciencias naturales pues crea un cuadro de identidad que no es ni isomórfico ni zoológico a las operaciones históricas, ¿no? Pero de la misma forma, el método narrativo no opera de la misma forma, ¿no? El historiador utiliza, una cosa es que se diga que utiliza modalidades narrativas para crear una suerte de discurso o de objetivación gráfica en torno al pasado, y otra cosa es decir que se mueve a través del método narrativo, ¿no? Más bien utiliza ancilarmente ciertas operaciones del aspecto narrativo, pero creo que O'Gorman, por no caer en un lado, digamos, cae también en el error, ¿no? También en el otro extremo. Y creo que aquí el gran problema y en el sentido entre Zavala y O'Gorman es que tanto uno como otro tal vez estaban pecando de tratar de beber de otras tradiciones nociológicas, otros posicionamientos nociológicos, y lo que debería preguntarse el historiador es cómo constituir un método histórico, ¿no? No tanto cómo utilizar o el método de las ciencias naturales o el método narrativo cuando el problema del historiador implica otras condicionantes, ¿no? De hecho, es algo que vimos con Lukács, ¿no? Cuando bien define Nouri lo que es la novela histórica, pues él precisamente dice, la novela histórica bebe de la tradición
histórica, ¿no? De las condiciones factuales, pero sigue siendo una condición de ficción, ¿no? O sea, está operando en la ficcionalidad, ¿no? Y eso ya no es historia, ¿no? Que compartan cuestiones no quiere decir que sean, digamos, ontológicamente, y que impliquen ontológicamente las mismas operaciones, ¿no? Ontológicamente y nociológicamente las mismas operaciones. Y el segundo punto, y en esto concuerdo con Uri porque emana de este solipsismo del yo historiador, ¿no? Yo historicus que articula el pasado, es cuando dice, las preferencias del historiador son las que comunican sentido pleno y significado a ciertos hechos, que por eso mismo son efectivamente los más importantes, ¿no? Bueno, los más importantes porque ese historiador está constituyendo ese posicionamiento, ¿no? Pero es ese sujeto operatorio o ese sujeto nociológico que la dota de importancia. Y dice, los más históricos, bueno, no habría un hecho que se denomine histórico si no hay un historiador que trastoque ese hecho, ¿no? Y dice, definitivamente los más verdaderos, ¿no? Entonces, aquí viene un gran problema, ¿no? Porque eso quiere decir que el historiador dota de la importancia, de la historicidad y de veracidad a eh, digamos, a un hecho pretérito o una factoriedad pretérita cuando ahí también se está dejando a un lado el cómo se dan esos procesos, ¿no? De veracidad, de historicidad o de elemento axiológico, ¿no? Me parece que también aquí, y creo que Onofre lo marcó bien, ¿no? No podemos juzgar aquí la totalidad del pensamiento de O'Gorman, porque pues es un texto muy breve, muy pequeño, no hay citas, es difícil de trastocar, pero también este tipo de resquicios, este tipo de cuestiones, pues deberían hacer preguntarle al historiador en formación en México, ¿no? Y al historiador que ya está consolidado en esta profesión en México, cuáles son los alcances y la potencia del pensamiento de O'Gorman, ¿no? Y como bien lo dije al principio, ¿no? Es un pensamiento importante, está dando en el clavo en muchas cuestiones, pero también hay que recursar a él y ver también los posicionamientos que nos permitirían tal vez en una crítica potente replantear nuevas coordenadas, ¿no? Y yo diría, las dos coordenadas que deberíamos replantearnos en este sentido es, ¿por qué no preguntarse el por qué eh, o el cómo llegar a ese método histórico, el deslinde de ese método histórico? Y el segundo, ¿qué definimos por historiador, ¿no? ¿Qué definimos por historiador y cuáles son las operaciones que este sujeto nociológico denominado historiador va desarrollando para objetivar una obra que se va a denominar historia y no filosofía y no literatura, ¿no? Y no ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas son las dos cuestiones. Pero bueno, vamos a la segunda ronda y le damos la palabra a nuestro estimado Oscar. Muchas gracias, Bitsu. La verdad es que ustedes han tocado aspectos muy profundos de este texto de Gorban y creo que han eh, mostrado algunos lados ciegos que el mismo Gorman no nos mencionó. Por ejemplo, em, estoy totalmente de acuerdo que cuando ustedes mencionan que esto que Gorman refirió como un método narrativo, no nos dio más elementos de cómo caracterizarlo ni de cómo un historiador puede llegar a eso, ¿no? Creo yo que O'Gorman en este sentido pudo o no pudo haber encontrado o acuñado el concepto para aquello que quería proponer como la alternativa a este método cientificista. Y creo yo que al expresar un método narrativo, sí, él se fue más hacia el producto y no hacia el proceso, ¿no? Y en el caso de cuando nos habló sobre el método cientificista, nos remarcó el proceso, pero no el producto final, ¿no? Bien, porque digo tal, lo vamos a ver en otras sesiones, pero tratando de hacer memoria, me parece que también O'Gorman no es tan narrativo como él nos dice. Creo que su forma de exponer es más análisis o a partir de exponer, más en el sentido de la lógica, es decir, de exponer una tesis y dar argumentos en contra de ellos que una narración. Pero bueno, eso lo podemos comentar después. Respecto a esto de O'Gorman, creo también que algo que le podemos criticar a Gordon es que justamente al ser una ponencia es un texto muy pequeño, creo yo que puede, o que puede tender
a pensar de una manera unívoca el procedimiento que él consideraba como cientificista, ¿no? Y creo también que otra cosa que hubiera sido importante revisar en la escritura de Gorman es sus referentes teóricos, porque sí nos menciona Ortega, Unamuno, pero nos faltaría ver más qué es lo que él considera como esas corrientes contemporáneas de la historiografía y si existieran ya algunos ejemplos de cómo se ha hecho historia de esa manera, ¿no? Como lo recordaron ustedes, lo mostraron ustedes, O'Gorman sí hace una relación bastante cercana entre lo que es la historia y podría ser una ontología desde el aspecto filosófico, ¿no? Creo yo que esta visión después nos permite entender por qué O'Gorman escoge otros autores que justamente también se centraban en la ontología, ¿no? Creo también que justo al leer este texto, O'Gorman pues sí, nos dice él cómo estos autores que él considera contemporáneos piensan a la historia, que es auténtico, pero él tampoco nos dice cómo el historiador podría llegar a establecer esa autenticidad, ese nexo auténtico con el pasado. Y como ustedes lo mencionaron, yo no lo había percatado, esto de la visión solipsista. Es decir, él piensa al historiador como un individuo, no lo piensa como una comunidad, ¿no? De historiadores, ¿no? Y es más, si tampoco piensa que el historiador está dentro de una sociedad que comparte un mundo con otro tipo de personas. Creo yo que podemos ver que la visión de O'Gorman tal vez se encontraba bastante cerrada a ese tipo de cuestiones. No sé, atrevería tal vez a pensarlo como una especie de pregunta a contestar después en alguna sesión venidera de este acercamiento que estamos haciendo a la lectura de O'Gorman, si no se desprende esto de una crítica que él hace a este tipo de teorías sociales como el marxismo, ¿no? Que enfocan en una colectividad, ¿no? Y él, por lo tanto, se colocaba en el extremo opuesto, el individuo, ¿no? Y ¿qué otro aspecto creo que podemos destacar? Ujú. Que también O'Gorman, aunque nos habla del historicismo, no da una definición, aunque fuera muy breve, de qué es lo que él entiende por historicismo o cómo lo recepciona, ¿no? Y creo que es ahí donde nos ponen predicamentos a quienes lo leemos, ¿no? Que tratamos de hacer esta reconstrucción de la recepción, pero no tenemos todos los elementos como para poder esbozar ese proceso, ¿no? Perfecto, estimado Onofre. Pues vamos con nuestro camarada Uri. Sí. Bueno, pese a todo, me gustaría pensar que también O'Gorman en cierta medida constituye una figura, si bien pues como un caballo de Troya, ¿no? Como lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? De defensa de una postura ideológica específica, es decir, de una ontología, como decía, una ontología ad infinitum, porque es eso, ¿no? No es ad infinitum, ¿no? Él mismo lo reconoce cuando redescubre, ¿no? En trabajos posteriores la importancia de investigar historiográficamente, y no solamente históricamente, o de hacer este trabajo de archivo, ¿no? Es decir, me parece que si quisiéramos rescatar un poco esta figura aislada de O'Gorman y algún mérito que pudiera tener es quizá el hecho mm, pues de atrever a plantearse una base ontológica distinta a la que pues el común de los historiadores hasta ese momento, porque además recordemos que es un proceso histórico de institucionalización que se va dando, ¿no? De la propia disciplina en ese momento, pues digamos que ese sería, digamos, una de las cuestiones relevantes de Gorman, ¿no? El hecho de poner el acento en una ontología distinta, ¿no? La cuestión es que él lleva al extremo eso, ¿no? Lleva al extremo eso y al llevar al extremo la cuestión ontológica, pues te decantas no solamente en una mirada, ¿no? No ves el cuadro complejo de lo que es el proceso histórico en sí, ¿no? O sea, la totalidad. Eh, bueno, yo podría decir básicamente eso. Y la otra cuestión es que, y coincido con Oscar, en que conceptos que quedan de manera muy ambigua en todo el trabajo, es justo debido a esto, ¿no? A que es un pionero en ese sentido, ¿no?
vamos a hacer un trabajo completamente distinto, pero pues de entrada, pues erróneo, ¿no? Bueno, me gustaría sacar aquí a colación la etimología latina de errare, ¿no? De desviarse, ¿no? En ese sentido se desvía un poco, ¿no? De, de los trabajos académicos recurrentes, pero también propone algo completamente distinto, ¿no? Y en ese proponer algo distinto, pues en aras de elaborar también una teoría, pues se decanta con conceptos que ya están, pues de entrada muy ambiguos, ¿no? No muy, quisiera usar ese término idealizados, ¿no? Porque no tienen un contenido filosófico profundo, como el caso de conciencia histórica, ¿no? O metodología narrativa, ¿no? Al final concluye con eso, ¿no? Dice, la postura contemporánea cuyos fundamentos ha querido esbozar en este escrito es la única que explica la razón de ese espectáculo, ¿no? Dice, y es porque la postura contemporánea, o sea, la defendida por él, consiste precisamente en tener conciencia histórica, ¿no? Pareciera que esa es toda la conclusión o se resume a eso, ¿no? Más allá de que ya discutimos la cuestión del subjetivismo exacerbado, del solipsismo y todo esto, ¿no? Esta serie de conceptos ambiguos o el propio historicismo, ¿no? Que van a estar presentes a lo largo de toda su obra, pero no van a quedar completamente claros, ¿no? Justo por esta cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que sería todo. Perfecto, estimado Uri. Pues yo ya voy a finalizar. Agradezco los comentarios tan acertados de Oscar y Yuri. Y yo voy a finalizar con la cita de O'Gorman que menciona lo siguiente: habrá un quisiera que se atreviese a sostener en serio que el pasado no es nuestro pasado, sino que es un pasado cualquiera, ¿no? Y aquí creo que es precisamente la gran indefinición de O'Gorman, ¿no? Y el, la imposibilidad de crear una ontología y una nociología propiamente históricas, ¿no? Sino más bien parece que está apelando a una suerte de subjetivismo y una sustantivación del idealismo alemán, ¿no? A través de ciertos autores que O'Gorman ha vivido, porque precisamente, ¿no? Dice nuestro pasado, ¿no? Pero el historiador cuando dice nuestro pasado es, ¿cuál? El de los Mijes, el de los mexicanos de 1840, el de los escoceses o el de o el de los franceses que viven en el norte de su país. ¿De qué nuestro pasado está hablando, ¿no? Entonces, es un poco ambiguo y muy peligroso, ¿no? Porque eso permite que la historia, y eso me parece que en ese sentido, esa suerte de indefinición trastocada por el aspecto de la narrativa, etcétera, etcétera, y el acercamiento a la ficcionalización y a la literatura muchas veces, es lo que permite identificar y lo que permite identificar en un futuro ciertos aspectos de posicionamiento político en relación a la historia, ¿no? Que siempre lo ha hecho. El problema es que O'Gorman la ataca la mirada de las ciencias naturales y que está bien porque, digamos, erra en muchos posicionamientos, pero como bien dice Uri, cuando se traslapa al posicionamiento que lo trata de confrontar, pues lo hace también de una forma que tiene muchas indefiniciones, ¿no? Entonces, creo que eso sería mi reflexión. Y yo solamente me gustaría finalizar con esto, que no estamos aquí para, digamos, hacer un ejercicio netamente crítico en un sentido destructivo a la obra de O'Gorman, sino lo que queremos es precisamente leerlo con detenimiento. No hay mejor lectura detenida que la que se hace con una crítica, digamos, potente. Esa sería una cuestión. La segunda, que no queremos renegar la importancia de la figura de O'Gorman en la historiografía mexicana. Nos parece una figura sumamente importante y que abrió nuevas vetas y nuevos planteamientos. Y la tercera es y que va en contraposición con esta, ¿no? Que aún reconociendo la gran figura que es O'Gorman, también tenemos que releerlo desde nuestras coordenadas, ¿no? Historiológicas con la finalidad de ir proponiendo pues nuevas posturas desde México, ¿no? En ese sentido. No es que nos neguemos a leer a los autores extranjeros ni a los autores o solamente queramos leer a autores mexicanos, sino que creemos que podemos pensar tanto la historiografía extranjera como la mexicana con la finalidad que desde nuestras coordenadas
ir planteando nuevas posturas, ¿no? Y nuevas discusiones. Y creo que eso sería todo. No sé si Oscar o Uri quieren decir algo más. De mi parte ya sería todo. ¿Todo bien? Sí, Bueno, claro. pues Ujú. les agradezco, estimados, Muchas y gracias. que tengan excelente noche. Sí, hasta luego. Muchas gracias.